Hay un elemento espiritual que muchísimas personas creyentes llevan consigo todos los días, ya sea colgado en el cuello, guardado en la cartera o sostenido entre las manos cuando buscan tranquilidad. Sin embargo, la mayoría desconoce por completo la profundidad de su valor, el alcance de su simbolismo y la importancia de tratarlo de manera adecuada. Este objeto, tan sencillo en apariencia, encierra una fuerza espiritual que puede influir de manera positiva en el bienestar interior, y aún así muy pocas personas saben utilizarlo con verdadero conocimiento y respeto. Ese elemento es el Santo Rosario, una herramienta de oración apreciada por generaciones, un símbolo que no solo ha acompañado la fe de innumerables personas, sino que también ha sido considerado durante siglos como un apoyo espiritual especialmente significativo. A lo largo de la historia, creyentes de distintas épocas lo han empleado para encontrar serenidad en momentos de dificultad, para fortalecer su vida interior, e incluso como una guía para mantener la mente enfocada en lo que consideran esencial en su camino espiritual. Si este mensaje te inspira y deseas continuar profundizando en estos temas, te invito a suscribirte al canal, dejar tu apoyo y compartir este contenido con alguien que también lo necesite. Tu participación ayuda muchísimo a que podamos seguir creciendo juntos. Hoy quiero compartir contigo algo que, si lo comprendes por completo, puede enriquecer profundamente tu vida interior. No se trata solo de repetir frases aprendidas, sino de comprender el sentido de cada gesto, de cada intención y de cada pensamiento que acompaña esta práctica. Hay comportamientos comunes que muchas personas realizan con su rosario sin ser conscientes de que esas acciones pueden desviar su propósito original o disminuir su significado personal. Y aunque nadie suele mencionarlo, es fundamental conocer estos aspectos para que puedas aprovechar de verdad todo lo que esta devoción tiene para ofrecer. Permíteme contarte algo que viví hace varios años y que cambió radicalmente mi manera de entender el rosario y su papel en la vida espiritual. Visité a una familia que atravesaba una etapa difícil, dormían intranquilos, sentían una carga emocional fuerte, discutían sin razón aparente y percibían un ambiente de tensión constante en su hogar. Nada parecía tener sentido. Al recorrer la casa y conversar con ellos, encontré un rosario colocado en un rincón de la vivienda. Sin embargo, lo que me impactó no fue el rosario en sí, sino la forma completamente inapropiada en la que estaba siendo tratado. Había perdido su sentido espiritual y había sido reducido a un objeto sin cuidado ni intención. Ese descubrimiento me hizo comprender con claridad que muchas personas, aun sin proponérselo, utilizan el rosario de manera inadecuada. Pero antes de explicarte las prácticas que nunca deberías permitirte con él, es esencial comprender algo que casi nadie enseña con claridad hoy en día. El rosario no es un adorno ni un simple símbolo cultural que se usa para verse devoto o para seguir una tradición familiar. Tampoco es un accesorio destinado a combinar con la ropa o a decorar el espejo del automóvil. El rosario es una herramienta de oración que invita a la introspección, a la calma interior y a la conexión con lo sagrado desde la devoción personal. No es un amuleto, no es un objeto mágico, y definitivamente no es un instrumento para impresionar a otros. A través de los siglos, las personas que lo han valorado profundamente lo consideraban un apoyo para fortalecer su interior, un puente hacia la serenidad y una forma de recordar los momentos centrales de su fe. No se trata de agarrarlo sin cuidado ni de manipularlo como si fuera un objeto cualquiera. Su intención es guiar la mente hacia la reflexión, la gratitud y la paz interior. Sin embargo, hoy en día gran parte de la gente desconoce estas realidades. Muchas personas lo usan de maneras equivocadas simplemente porque nadie les enseñó su significado o porque han crecido en un contexto donde lo sagrado ha sido reemplazado por lo superficial o por lo puramente decorativo. Por eso, voy a mostrarte, paso a paso, cuáles son las acciones que debes evitar completamente con tu rosario y las razones por las que es importante hacerlo. Comenzaremos por los errores más comunes y avanzaremos hacia aquellos que pueden tener consecuencias emocionales o espirituales más profundas. Muchísimas personas cometen un primer error sin darse cuenta: transformar el rosario en un accesorio de moda. Lo llevan colgado como si fuera un collar exclusivo, o incluso como un complemento estético para su estilo personal, sin siquiera conocer la oración asociada a él. Esa tendencia convierte un símbolo de reflexión en un simple objeto de exhibición. Y cuando algo que tiene un propósito tan significativo se reduce a una pieza decorativa, pierde su esencia y su profundidad. La tradición espiritual recomienda que, si decides llevar el rosario contigo, lo hagas con discreción, guardado en un lugar adecuado donde puedas tomarlo en los momentos en que realmente lo necesites. Lo importante no es que otros lo vean, sino que tú lo utilices con intención sincera. Además, cuando lo transformas en un objeto meramente estético, le quitas el valor emocional y simbólico que le pertenece. Un rosario no está destinado a ser parte de un atuendo,
está destinado a acompañar tu interior. Aquí surge un aspecto esencial. Cuando tratas un rosario como un adorno desprovisto de significado, le estás restando el respeto que merece. Estás ignorando su valor como objeto de oración y reflexión, y eso disminuye la experiencia espiritual que podría ofrecerte. Existe un segundo error muy frecuente que muchas personas cometen sin darse cuenta: utilizar un rosario que jamás ha sido bendecido o que recibió una bendición de alguien que no tiene autoridad legítima dentro de la iglesia. Esto puede parecer un detalle menor, pero en realidad es un punto fundamental. Muchísimas personas compran rosarios en tiendas, mercados, ferias artesanales o incluso por internet y comienzan a llevarlos consigo inmediatamente, sin reflexionar sobre su origen espiritual o si han sido consagrados adecuadamente. Es importante comprender que, sin una bendición realizada por un ministro autorizado, el rosario sigue siendo un objeto físico, elaborado con materiales comunes, sin estar destinado formalmente al uso espiritual. Continúa siendo un símbolo, sí, pero todavía no ha sido incorporado plenamente a la vida religiosa de quien lo porta. Para que adquiera su carácter sagrado, debe ser bendecido por alguien que tenga el encargo pastoral y la preparación espiritual para hacerlo. La bendición no es una formalidad vacía, es un acto que señala el objeto para un uso noble, que lo integra en un camino espiritual concreto. En ocasiones, algunas personas creen que cualquier individuo con buenas intenciones puede bendecir un rosario, y por esa razón aceptan que líderes de grupos de oración, amigos devotos, personas que aseguran tener dones especiales o incluso individuos vinculados a prácticas espirituales ajenas a la tradición cristiana consagren el rosario. Y aunque esas personas puedan querer ayudar, no poseen la autoridad reconocida para realizar una bendición auténtica dentro del marco de la fe católica. Por eso es tan importante asegurarte de que el rosario que usas haya sido bendecido por un sacerdote en plena comunión con la Iglesia, es decir, por alguien que forma parte de una comunidad reconocida y que ejerce su misión de acuerdo con las normas establecidas. Si compraste un rosario y no estás seguro de su bendición, basta con llevarlo a tu parroquia y pedir que lo bendigan formalmente. Es un gesto sencillo, pero con un significado profundo. Hay un tercer error que, aunque parezca raro, se ha vuelto cada vez más común en los últimos tiempos: mezclar el rosario con prácticas provenientes de otras tradiciones espirituales, culturas o corrientes esotéricas, creyendo que eso les dará más energía o los hará más poderosos. Algunas personas colocan su rosario junto a objetos de otras religiones, lo combinan con amuletos de la buena suerte, lo exponen a rituales de luna llena, lo rodean de cristales energéticos o lo incluyen en ceremonias ajenas a la tradición cristiana. Estas prácticas surgen, muchas veces, de un sincero deseo de encontrar bienestar espiritual, pero sin la orientación adecuada pueden terminar debilitando el significado propio del rosario e incluso desvirtuando su propósito original. El rosario no está hecho para integrarse en rituales sincretistas ni para absorber energías externas. Tampoco funciona como un objeto que se carga o se activa mediante ceremonias alternativas. Su valor interior no proviene de fuerzas externas ni de energías místicas, sino de la intención, la fe y la reflexión que acompañan su uso. Mezclar el rosario con prácticas ajenas a la tradición cristiana no solo distorsiona su propósito, sino que también puede generar confusión interior. En lugar de enriquecer la vida espiritual, introduce elementos contradictorios que desvían la atención del verdadero sentido del rosario, que es la meditación personal, la introspección y el camino hacia una vida más virtuosa. Si alguna vez has integrado tu rosario en rituales ajenos a la tradición cristiana, lo mejor es reconocerlo con sinceridad, dejar de hacerlo y recuperar el uso auténtico para el cual fue creado. Otro error muy común, el cuarto en esta lista, consiste en tratar el rosario como si fuera un objeto que protege por sí mismo, como si tuviera un poder automático que actúa sin necesidad de oración, intención o vida espiritual coherente. Hay personas que lo llevan siempre consigo, creyendo que basta con tenerlo cerca para recibir protección, sin detenerse a reflexionar, sin dedicar tiempo a la oración y sin cuidar la dimensión espiritual de su vida cotidiana. En esos casos, el rosario se transforma, sin que la persona lo note, en un talismán. Pero el propósito del rosario no es funcionar como un objeto mágico. Su sentido verdadero está en la oración, en la meditación de cada misterio, en la disposición interior con la que se utiliza. No es un escudo automático que actúa sin tu participación. Es una invitación constante a que mantengas tu corazón abierto, a que te reconcilies contigo mismo, a que cultives una vida espiritual coherente. Quien vive sin intención espiritual, quien mantiene un estilo de vida contrario a sus propios principios, no puede esperar que el simple hecho de llevar un rosario en el bolsillo supla la falta de reflexión o de compromiso interior. Mencionemos ahora un quinto error, que es especialmente delicado: utilizar el rosario para prácticas adivinatorias o supersticiosas.
Algunas personas, influenciadas por modas espirituales modernas, lo emplean como si pudiera revelar el futuro, dar respuestas automáticas o indicar decisiones concretas mediante gestos o movimientos. Incluso, hay quienes lo usan como péndulo o como herramienta para pedir señales que no provienen del discernimiento personal ni de la oración sincera. Este tipo de prácticas confunden el sentido del rosario y lo alejan totalmente de su propósito original, que es fomentar la reflexión, el equilibrio interior y la búsqueda de una vida más virtuosa. El rosario no está diseñado para manipular la realidad ni para obtener información secreta sobre el futuro. Su propósito es ayudarte a reflexionar sobre lo que ya conoces, sobre tus decisiones, tus emociones, tus responsabilidades y tu camino espiritual. La oración no sustituye tu libertad ni tu capacidad de discernimiento, más bien te ayuda a orientarla con claridad. El sexto error que muchas personas pasan por alto es permitir que su rosario sea bendecido por personas cuya autenticidad espiritual o doctrinal es dudosa. Hoy en día existen grupos que se presentan como comunidades religiosas pero no forman parte de la iglesia o no mantienen vínculos claros con una autoridad reconocida. También circulan personas que mezclan diversas creencias y que, aún así, aseguran poder bendecir objetos religiosos. Confiar un rosario a manos inadecuadas puede generar confusión y restarle valor a una práctica que es sagrada para millones de personas. Si alguien te ofrece bendecir tu rosario y no tienes total certeza de su legitimidad, lo más prudente es esperar y llevar tu rosario directamente a tu parroquia. Allí encontrarás seguridad, claridad y autenticidad. Hay un séptimo error que muchas personas cometen sin darse cuenta: guardar el rosario en lugares que no respetan su significado espiritual. Aunque parezca un detalle pequeño, colocar el rosario en cualquier sitio, como dentro de bolsos abarrotados, en cajones junto a objetos de uso cotidiano, o incluso en espacios sucios o desorganizados, acaba transmitiendo una falta de atención que puede afectar la manera en que lo valoras. Cuando un objeto simbólico pierde su lugar especial, inconscientemente también pierde su significado interior. El rosario es más que un conjunto de cuentas unidas por un cordón. Representa una vida de reflexión, una disposición interior de serenidad y una invitación constante a cultivar paz y equilibrio. Guardarlo con cuidado, en un lugar limpio y reservado, ayuda a reforzar esa intención espiritual. No se trata de tener una actitud supersticiosa, sino de mostrar respeto hacia aquello que te acompaña en tus momentos de oración, reflexión o tranquilidad. Una pequeña bolsa, una cajita simple o un espacio organizado en tu hogar ya hacen una enorme diferencia. Existe también un octavo error: utilizar el rosario únicamente como accesorio estético. En los últimos años, el rosario se ha convertido en una pieza de moda para muchas personas que lo llevan solamente por su apariencia visual, sin conocer su significado ni su propósito espiritual. Y aunque no hay problema en admirar su belleza, reducirlo únicamente a un ornamento hace que se pierda toda su profundidad. El rosario no es un complemento de vestuario ni un objeto decorativo. Su función es invitarte a conectar contigo mismo, ayudarte a encontrar serenidad y fomentar una vida interior más consciente. Cuando se usa solo para proyectar una imagen, deja de cumplir su verdadero propósito y se convierte en algo superficial. Honrar su significado es lo que realmente transforma la experiencia de llevarlo. Un noveno error que también merece atención es usar el rosario únicamente en momentos de dificultad, como si fuera un recurso de último minuto cuando algo sale mal. Muchas personas recurren a él solo cuando están pasando por desafíos personales o cuando la vida se vuelve complicada. Aunque el rosario sí puede ofrecer consuelo y serenidad en esos momentos, limitar su uso únicamente a situaciones difíciles crea una relación desequilibrada con él. El rosario también es una herramienta poderosa para acompañarte en días tranquilos, en momentos de gratitud, en instantes de reflexión o incluso cuando deseas tener un momento de silencio interior. Usarlo solamente en situaciones de tensión hace que pierdas la oportunidad de fortalecer una vida espiritual constante, que es precisamente lo que brinda estabilidad emocional. La práctica regular desarrolla calma, claridad y una conexión interior mucho más sólida. El décimo error, muy común pero poco mencionado, es repetir las oraciones del rosario de manera mecánica, sin detenerse a reflexionar en lo que cada palabra representa. Muchas personas creen que basta con pronunciar las oraciones rápidamente para que el acto sea válido, pero cuando la mente está desconectada, la experiencia se vuelve vacía. El verdadero valor del rosario está en la intención, en la atención plena y en la disposición interior con la que acompañas cada frase. No se requiere perfección ni un ritmo determinado. Lo que importa es que las palabras no se conviertan en un simple murmullo automático. Tomarse el tiempo para respirar, para encontrar una postura cómoda, para tranquilizar la mente y para enfocar la atención transforma por completo la experiencia.
Incluso si solo puedes dedicar unos pocos minutos, hacerlo con presencia y calma tiene un efecto mucho mayor que repetir las oraciones sin conciencia. Ahora llegamos a un undécimo error que puede parecer pequeño, pero tiene un impacto significativo: usar un rosario deteriorado, con cuentas rotas, cordones desgastados o piezas faltantes. Algunas personas continúan utilizando un rosario en malas condiciones por cariño o costumbre, sin considerar que este desgaste puede dificultar la concentración y distraer durante la oración. Un rosario en buen estado no solo es más cómodo, sino que también ayuda a mantener la atención y la serenidad. Si tu rosario está dañado, no significa que debas desprenderte de él abruptamente. Puedes repararlo, restaurarlo o reemplazarlo por otro que permita que la experiencia sea más armónica. La intención no es descartarlo sin cuidado, sino asegurarte de que su estado físico acompañe la paz interior que buscas al usarlo. También existe un duodécimo error que se suele pasar por alto: utilizar el rosario con prisa, como si fuera una tarea por completar. Cuando las personas se sienten obligadas a terminarlo rápidamente, pierden la oportunidad de experimentar su efecto real. El rosario no fue creado para competir contra el reloj, sino para invitarte a un ritmo más tranquilo, más humano y más consciente. Dedicar tiempo de calidad, aunque sea breve, siempre será más beneficioso que intentar apresurarlo. El rosario es una herramienta para cultivar serenidad, no una lista de actividades que debes marcar como hechas. Permitir que cada misterio tenga su propio tiempo transforma la experiencia en algo más profundo y enriquecedor. Existe también un decimotercer error que muchas personas cometen sin darse cuenta: utilizar el rosario como si fuera un objeto destinado a impresionar, a demostrar algo o a transmitir una imagen determinada ante los demás. En algunos casos, se convierte en un símbolo para aparentar espiritualidad, proyectar autoridad o incluso generar admiración. Pero cuando se usa con esa intención, pierde por completo su propósito interior. El rosario no fue creado para servir como un trofeo personal ni como una forma de llamar la atención. Su función real está en acompañar un camino de introspección, serenidad y autenticidad. Llevar un rosario con humildad implica reconocer que su valor no está en que lo observen los demás, sino en la forma en que te ayuda a transformar tu vida. Quien lo usa únicamente para ser visto termina desconectándose de su sentido profundo y lo transforma en un accesorio vacío. En cambio, cuando lo llevas desde la sinceridad, se convierte en un recordatorio constante de paz, equilibrio y responsabilidad interior. Otro error muy habitual, el 14º, es no limpiar ni cuidar el rosario con el paso del tiempo. Muchas personas lo usan durante meses o incluso años, sin detenerse a observar si necesita mantenimiento. El contacto con las manos, el sudor, el clima y el almacenamiento inadecuado pueden deteriorarlo poco a poco. Y aunque esto no afecta su significado espiritual, sí puede influir en la experiencia personal al usarlo. Dedicar unos minutos para mantenerlo en buen estado demuestra respeto por aquello que te acompaña en tus momentos de calma interior. No se necesita nada sofisticado, basta con limpiarlo suavemente, revisar si alguna cuenta está suelta y asegurarte de que no esté expuesto a humedad excesiva o golpes. Al cuidarlo, también refuerzas tu disposición interna a cuidar tu vida espiritual con la misma atención. Un 15º error que también merece atención es usar el rosario mientras la mente está completamente dispersa, pensando en tareas pendientes, preocupaciones o distracciones constantes. Cuando la atención está fragmentada, la experiencia pierde profundidad y se convierte en un acto automático. El rosario es una herramienta de concentración, una invitación a que la mente encuentre un ritmo más sereno y ordenado. Intentar usarlo durante momentos de caos mental, sin siquiera intentar centrarte, desvanece su propósito. Por eso es tan valioso crear un pequeño espacio de silencio, incluso si son apenas unos instantes, antes de comenzar a utilizarlo. Respirar con calma, estirar el cuerpo, cerrar los ojos por unos segundos. Cualquier gesto sencillo puede ayudarte a entrar en un estado más receptivo. Ese breve momento de pausa transforma completamente la experiencia. Llegamos al 16º error: usar el rosario con la intención de compararse con otras personas. Algunas personas sienten que usarlo las hace mejores o más espirituales que quienes no lo usan, o incluso lo emplean para juzgar el nivel de fe de otras personas. Sin embargo, esa actitud genera presión, división y una sensación equivocada de superioridad. El rosario no es un instrumento para medir la espiritualidad de nadie, es una herramienta personal, pensada para el crecimiento interior, no para evaluar a los demás. Cada persona vive su camino espiritual a su propio ritmo, con sus propios desafíos y necesidades. Respetar ese proceso es parte fundamental de lo que significa llevar un rosario desde la autenticidad.
Cuando lo utilizas para crecer interiormente, sin comparaciones ni juicios, su valor se multiplica. Existe también un 17º error: creer que el rosario te obliga a seguir normas rígidas o horarios estrictos, como si existiera una única manera correcta de usarlo. Algunas personas sienten que deben recitarlo a una hora exacta, en un lugar específico o con un número determinado de repeticiones, y cuando no logran cumplir esas expectativas, se sienten frustradas o culpables. Pero esa presión excesiva convierte una práctica de serenidad en una carga emocional innecesaria. El rosario está destinado a ayudarte a encontrar equilibrio, no a generarte tensión. Puedes usarlo en distintos momentos del día, adaptarlo a tu ritmo y permitir que su práctica fluya con naturalidad. Lo importante no es cumplir reglas estrictas, sino mantener una disposición sincera y abierta. Otro error, el 18º, es limitar su uso únicamente al ámbito personal, sin permitir que el rosario influya positivamente en la vida diaria. Algunas personas lo rezan, pero al terminar continúan su rutina habitual sin intentar integrar los valores que han meditado. El rosario no busca quedarse encerrado en un momento puntual, sino ayudarte a construir actitudes más serenas, decisiones más razonables y relaciones más equilibradas. Cuando permites que la reflexión del rosario se extienda a tus acciones diarias, como tener paciencia, mostrar empatía o mantener una actitud de gratitud, la práctica se vuelve más profunda y transforma de verdad tu vida. Y existe un 19º error muy común: pensar que el rosario solo tiene sentido si está completamente nuevo o costoso. Algunas personas creen que solo los rosarios de materiales finos son adecuados, cuando la realidad es que el valor espiritual no depende del precio ni del material, sino de la intención con que se utiliza. Tanto un rosario sencillo como uno elaborado pueden ser igualmente significativos si se usan con un corazón sincero y una actitud reflexiva. Existe también un 20º error que muchas personas pasan por alto: usar el rosario sin comprender realmente el profundo significado que cada una de sus partes representa. Aunque a simple vista pueda parecer un objeto sencillo, cada cuenta, cada segmento y cada elemento fue pensado para acompañar un proceso de reflexión paso a paso. Cuando se usa sin conocer su simbolismo, la práctica se vuelve incompleta, casi como si caminaras un sendero sin entender hacia dónde te lleva. Conocer su estructura, no de manera técnica o rígida, sino desde la intención interior que encierra, transforma la experiencia por completo. Las cuentas no son simples marcadores, representan un ritmo, una guía que te ayuda a entrar en un estado de calma, claridad y conexión contigo mismo. Comprender para qué sirve cada parte te permite profundizar más en la práctica y aprovecharla de manera verdadera. Un 21º error muy común es pensar que solo puedes usar el rosario cuando estás en un estado emocional perfecto. Algunas personas sienten que no deben tocarlo cuando están tristes, cansadas, nerviosas o desmotivadas, creyendo que necesitan estar en su mejor momento para usarlo correctamente. Pero esa es una percepción equivocada. El rosario no exige perfección emocional, al contrario, está ahí para acompañarte incluso cuando tu mente está inquieta o tu corazón se siente pesado. Es precisamente en esas situaciones cuando más puede ayudarte a recuperar equilibrio y serenidad. También es importante mencionar un 22º error: permitir que la rutina desgaste el sentido del rosario. Cuando lo usas durante mucho tiempo, existe el riesgo de que la práctica se vuelva tan habitual que ya no te detengas a sentirla realmente. El acto se vuelve automático, repetitivo, sin emoción ni reflexión. Y aunque la constancia es valiosa, nunca debe reemplazar la conciencia interior. Tomarte un momento para renovar tu intención, para recordar por qué usas el rosario y qué representa para ti, puede devolverle frescura y profundidad. Y llegamos al 23º error, uno de los más importantes: creer que el rosario solo tiene sentido si ves resultados rápidos. Algunas personas esperan cambios inmediatos en su vida emocional o espiritual y cuando no los perciben al instante, abandonan la práctica o la consideran poco efectiva. Pero el rosario no funciona como una respuesta instantánea, es un camino gradual, un proceso que construye serenidad, claridad y equilibrio con el paso del tiempo. Su valor se descubre a través de la constancia, no de la prisa. Cuando dejas de buscar resultados inmediatos y comienzas a disfrutar el proceso, el rosario deja de ser una herramienta puntual y se convierte en un acompañante permanente en tu camino personal. Por eso, si has cometido alguno de estos errores, no te preocupes. Lo importante no es lo que hiciste antes, sino lo que decides hacer a partir de ahora. Puedes comenzar de nuevo cuando quieras, con una intención sincera y un corazón dispuesto a crecer. Y si realmente deseas aprovechar la fuerza interior, la calma profunda y la claridad que el rosario puede ofrecer, empieza hoy mismo a usarlo con conciencia, con respeto y con propósito.
Si este contenido te ayudó, te inspiró o despertó alguna reflexión, te invito a apoyar este trabajo. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que también necesite escucharlo. Tu apoyo hace una diferencia enorme y me ayuda a seguir creando contenido que aporte valor a tu vida. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.